vamos a empezar directamente. A ver, para un animalista, que sois las personas que miréis por los intereses y los derechos de los animales, ¿cuál sería el mundo ideal hoy en día? Pues yo te voy a dibujar el mundo en el que yo sueño. Que puede Venga, ser diferente al que piense otra persona que también se interese o se preocupe por los animales. Vale. Pero como yo englobo todo, porque para mí la palabra animalista es una persona que se preocupa de todos los animales, para mí sería un mundo en el que los animales vivieran libres en la naturaleza, no hubiera animales encerrados, ni sufriendo maltrato de ningún tipo, donde los animales estuvieran protegidos y quienes conviven con animales lo hicieran de manera armoniosa, es decir, que hubiera una sintonía entre personas y animales, donde no hubiera maltrato, sufrimiento ni muertes innecesarias, es decir, muertes prematuras para beneficio del ser humano. Sería un mundo en el que hubiera una convivencia pacífica y armoniosa, ¿Sí? donde pudiéramos ver a los animales pues como son, compañeros de planeta. Como iguales, ¿no? Sí, luego hay toda una teoría detrás, es decir, podríamos hablar de un mundo en el que hubiera leyes, hubiera... Aterrizarlo, vamos a ver, ¿qué sería necesario para ese mundo ideal a nivel institucional y de gobierno o de países? ¿Qué tendría que ocurrir? Para mí lo más importante es que la gente tenga consideración hacia los animales, tenga conciencia de que los animales sufren y sienten como tú y yo, ¿Sí? que perciben el dolor de la misma manera porque nosotras somos también animales y el resto de animales lo son igualmente, tienen un sistema nervioso idéntico al tuyo y al mío Sí. y son capaces de experimentar la vida de manera positiva cuando tienen experiencias que les benefician y negativa cuando tienen experiencias que les perjudican. Entonces, ahí en ese sentido somos todos iguales, los animales y nosotras, porque se nos olvida muchas veces que las personas también somos animales. Si la gente entendiera esto y lo aplicara de manera coherente a todas sus acciones, no perjudicaría a los animales, es decir, no comería foie, no comería carne, no iría a cazar, no iría a una corrida de toros. Si hubiera esa conciencia, acabaríamos con toda la explotación, sufrimiento y maltrato animal. Y con esa consideración se legislaría, porque las leyes no vienen antes de que la sociedad demande un cambio. Que eso es lo importante, es decir, para mí las leyes son algo accesorio, es como la consecución de algo, pero realmente lo que a mí me interesa es que la gente contemple a los animales dentro de su círculo de consideración moral, que es una expresión muy bonita, es decir, a lo largo de la historia hemos ido avanzando. Es decir, antes pues las tribus solo se preocupaban de sus congéneres, los miembros que pertenecen a su grupo y se enfrentaban al de enfrente por competencia, por lo que fuera. Y a los que venían a invadir tu territorio era todo un conflicto. Eso se ha ido ampliando con el tiempo y ya no entendemos que otros países son enemigos, o por lo menos en teoría debería ser así. No entendemos que personas distintas de otras ciudades, de otros territorios, de otros países, de otras razas, de otros géneros, de diversas formas, han de ser respetados. Pero todavía dentro de ese círculo de consideración moral no entendemos a los animales. Entonces, ¿consideras que es una forma de pensar tradicional? Es decir, ¿por qué no hay esa consideración animal? Es decir, yo veo mucha diferencia entre las personas que somos sensibles a cierto tipo de animales, los perros, los gatos, y obviamos o se pueden obviar otro tipo de animales, porque los podemos considerar, o mayoritariamente se puede considerar, productos de consumo. ¿Ese sería el gran problema o la gran fisura de la situación? Sí, sí. Totalmente. Dentro de lo que hablamos de ese círculo de consideración moral, que es un término filosófico, es una cuestión filosófica, no incluimos a todos los animales. Hemos ido paulatinamente incluyendo a los perros, ahora más a los gatos, y me estoy ciñendo yo conozco mucho pues lo que sucede en España, en la península ibérica. Es algo que controlo y he ido viendo el avance a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, hace 20, 25 años los perros eran igual, no eran parte de la familia. Eso ha sido algo relativamente reciente. Hemos incluido a los perros como considerados parte de la familia cuando hemos empezado a convivir con ellos. Pero esto no ha sido así siempre. Esto ha sido un avance. Lo que ha sucedido históricamente es que los animales están fuera, son cosas, no se les considera. Es decir, pues igual que ahora mismo la gente, yo por ponerte un ejemplo,
para la gente una gamba no es nada más que una ración. Es decir, el marisco de Navidad para la gente es simplemente un plato, pero para mí son animales que sufren y sienten. De hecho, pues hay un documental en el que he participado, he colaborado en su elaboración, Sí. que se llama Sentience, que habla del sufrimiento de los animales invertebrados que viven en el mar. Un pulpo Sí. es tremendamente inteligente y, por ejemplo, para cuando veo a la gente que pone fotos de raciones que han comido en un bar, ponen una pata de pulpo y yo veo la pata del pulpo y digo, Dios mío, para mí es terrible. ¿Cómo es tu convivencia? Porque, según tengo entendido, el veganismo, los veganos, es un 0,2% de la población. ¿Eran esos los datos? Bueno, va variando. Va variando. Pero sí, bueno, Pero yo creo que podemos muy... llegar a ser el 1%. Sí, entre los vegetarianos. Y luego los vegetarianos y otras... Así, vegetarianos y veganos somos como el 2%. 2% de la población. ¿Qué te parece poco o mucho? Pues a mí me parece un dato a tener en cuenta. Claro, porque dices, es significativo. Vale, puede parecer poco. Es significativo. Pero muchas veces cuando doy conferencias, le digo a la gente, si ese 2% se tradujera en votos y en escaños, tendríamos más votos que el PNV, grupo parlamentario propio, podríamos estar incidiendo en la legislación en este país, que bueno, que es lo que yo pretendí en otra época de mi vida cuando participaba a nivel político, pero un 2% de la población presionando para conseguir cambios y para tener en consideración a los animales, a mí me parece mucho. Ojalá sigamos avanzando, porque creo que además es algo que se contagia. Una de las cosas positivas que han favorecido el escenario es que se consideran a los animales seres sintientes. ¿Qué significa esto realmente? Que además es súper reciente. Pues esto yo creo que es una victoria simbólica, pero muy interesante. Además de que ha tenido, pues tiene implicaciones legales, porque los animales ya no son algo, sino alguien, a tener en consideración consideración a nivel de que son sujetos, que sienten y sufren. Que hay alguien detrás, claro, los ojos que te miran, ¿no? Claro. Y antes se decía, bueno, pues yo no como nada que tenga ojos, ¿no? Hay gente que siempre cuenta, pues es como una especie de broma, ¿no? Pero es verdad, si hay alguien, porque experimenta el mundo de la misma manera. Entonces, al reconocer legalmente a los animales como seres sintientes, se está reconociendo la cuestión moralmente relevante para tenerles en cuenta. Y es que son capaces de sentir, de experimentar el mundo, de tomar decisiones, evitar lo que les perjudica y procurarse lo que les beneficia, que para mí eso es algo obvio. Cuando convives con un animal te das cuenta, ¿no? Tienen su propia personalidad, quieren lo que les apetece. En invierno buscan el calorcito, en verano necesitan refrigerarse, pero eso es algo súper básico. Luego tienen gustos, preferencias, afinidades. Sí, pero tienen incluso afinidades entre ellos, se quieren, no se quieren. A lo mejor, pues yo convivo con 5 gatos y sé que unos se llevan fatal con otros. Es que tienen las mismas emociones que nosotros. Entonces, la raíz legal de la consideración hacia los animales es que hayamos contemplado que en el Código Civil a los animales como seres sintientes. Ya no son bienes muebles. Y ahora, por ejemplo, es un pequeño paso. Para mí es simbólico, como decía, ¿no? Pero si, por ejemplo, una pareja se divorcia, dirimir quién se queda con el animal pasa a ser algo como la custodia de los niños, ¿no? Pues eso es una consideración interesante y es un primer paso. Lo que pasa es que no es para todos los animales. Claro, imagínate. Claro, eso se tiene en consideración para los animales que conviven en una familia. Es verdad que han entrado a formar parte del entorno familiar, pero nos quedan muchísimos pasos por dar. Mira, por ejemplo, en estos días, la gripe aviar es terrible. Las gallinas que son criadas por cientos de miles en gallineros donde malviven, donde terminan muriendo, muchas de ellas no llegan al matadero. Bueno, pues con la gripe aviar se han contagiado en esas granjas infierno donde no ven nunca la luz del sol. Y se las ha sacrificado por cientos de miles, no sabemos cómo. Con una pala excavadora iban sacando los cadáveres y tirándolos a una zanja. A estos animales, la ley para esos animales no llega ni la atención veterinaria, ni la consideración. Ni la consideración. Porque yo muchas veces cuando veía esa pala excavadora que cogía los cientos de miles de cadáveres y los tiraba a una zanja, yo pensaba a toda esa gente que dice, yo como muy poca carne, solo como pollo. Pero el pollo, ¿qué es? Es como, son seres que sufren y sienten, pero las aves es como las aves, los peces, los crustáceos. Tengo una curiosidad, tú y yo somos amigas y nos relacionamos. ¿Cómo se lleva
el convivir el 2% de la población con el resto de la población que comemos carne. Es decir, cuando tú entras en un restaurante, yo cuando estoy contigo y estoy intentando hacer la transición, luego al final hablaremos un poco de eso, ¿no? La transición, ¿no? Hacia el veganismo. ¿Cómo se lleva entrar en un restaurante, estar en un sitio en donde la mayoría de las personas que están a tu alrededor comen productos derivados de los animales, por así decirlo? Pues mira, déjame decirte lo primero, que para mí la esperanza sois personas como tú. Es decir, Ya. yo cada vez que hablo con alguien que valora la posibilidad de ir abandonando el consumo Sí. de productos de origen animal, me da esperanza para seguir trabajando. Y te diré, que yo llevo 25 años trabajando por los derechos de los animales, mi vida es esto, o sea, el Sí. sentido de mi vida es esto. Al principio yo era muy punky, pero punky total, es decir, ¿cómo podéis estar haciendo esto? Yo me enfadaba con la gente, me cabreaba, discutía, lo llevaba de una manera súper agresiva, pero con el tiempo pues te vas dando cuenta de que igual que tú has hecho una transición, pues no todo el mundo la va a hacer de manera inmediata, porque incluso yo misma tuve mi tiempo, es decir, desde que racionalmente entendí la ¿Cómo fue idea. tu proceso? Para que nos ayude un poco a Vale. entender cómo podemos... Y luego terminamos Sí. contando cómo Sí. lo llevo ahora, porque lo llevo de una manera más serena y tranquila. Bueno, termina contándolo cómo llevas ahora la convivencia con las personas. Bueno, yo por decirlo de algún modo, Sí, para mi salud mental, yo trato de comer en sitios veganos sí, donde es un entorno que para mí es agradable, porque no voy a entrar a un sitio, yo no iré nunca a un asador, pero sino Ya. a un asador donde haya un cordero asado, un lechón, a mí eso me parece horrible, un cochinillo, eso me parece el infierno, pero si tengo que comer con amigas o con personas que comen de todo, o si en algún momento voy a algún sitio donde, pues un restaurante normal, que también es saludable, ir a un restaurante normal y hacer vida normal, trato de evitarlo. O sea, yo me echo una pantalla. Es Ya. decir, cuando hay gente que habla de cosas que a mí no me gusta oír, o estoy en un entorno en el que no estoy rodeada de personas que piensan como yo a lo largo del tiempo he aprendido como un médico a operar y no pensar. Es decir, yo trabajo Ya. por los animales, hago clic y me quito de encima, porque es que no puedes vivir. Es decir, yo he sufrido muchísimo pensando que el mundo es injusto, que el mundo es un lugar terrible para los animales, que este mundo es un lugar de sufrimiento, que mucha responsabilidad tenemos nosotros y cómo la gente puede seguir haciendo eso sabiendo lo que sucede, porque ya hemos hablado de ello. Pero ha llegado un momento en que he bajado el listón y he dicho, necesito estar bien. Y hago como los médicos, me pongo un muro y tiro para adelante y Ya. disfruto. Y si una tarde veo que todo el mundo está comiendo algo, o voy a una fiesta o un evento donde yo disfruto el momento y digo, pues mañana sigo trabajando por los animales. Ya. ¿Cómo fue tu transición? Pues mira, ¿Cómo llegas tú? yo he militado siempre en entornos de organizaciones sociales. Sí. Y yo daba clase de castellano a personas que venían de fuera y las daba gratis. Antes hablábamos de clases de castellano para inmigrantes, ahora tienen otra consideración, son personas migrantes. Yo daba clases de castellano gratuitas. Y en esos entornos, en centros sociales, pues había mucha cultura de fanzine. Y estos pues, se repartían folletitos así fantásticos que los sigo guardando. Yo tengo un archivo histórico. Maravilloso. Un día haré una exposición. Porque claro, te estoy hablando de los años 90, donde no había internet, no había redes sociales, no había nada. Entonces la cultura se transmitía, el conocimiento se transmitía pues con libros y con fanzines. Y yo, claro, yo fui leyendo. Y de hecho tengo un fanzine fantástico donde se decía, todavía comes carne, la carne es tal y cual. Y entonces yo En los empecé a años leer 90. en los años 90. Ujú. Y yo empecé a leer estos fanzines y empecé a decir, vale, tienen razón. Ujú. Pero no di el paso. Yo, hostia, o sea, lo primero fue, tienen razón, Tomar pero conciencia. yo no daba el paso. Entonces yo entiendo que ahí hay un proceso y que igual Sí. que yo hice ese proceso largo, luego también por el camino, y ya que somos amigas te lo cuento, mi hermano, que ya no vive, Sí. pues él dio el primer paso. Ya. Y eso me movió. O sea, para mí él fue mi inspiración. Él fue tu inspiración. Eso Y no lo sabía. sí, le dediqué el libro que escribí, Sí. se lo dediqué por eso. Los animales, la revolución pendiente. Ujú. Qué bueno. ¿Cuál es la revolución pendiente? Entonces, traerlos Claro. a la consideración moral de que son... Es la última barrera. Porque fíjate, hemos avanzado, y hablo de Occidente, evidentemente, en otros países del mundo, pues, y hablamos de derechos teóricos, porque es verdad que se reconocen derechos
a nivel social, a nivel conceptual, Sí, luego no se cumple. Hay niños en África trabajando en minas sí, y hay derechos, pero los derechos de la infancia no se cumplen en muchos países. Pero en teoría, una sociedad que avanza y que evoluciona y que progresa va incluyendo cada vez más consideración y derechos para las mujeres, para personas diversas, para cualquier tipo de individuo, por diferente que sea, ha de ser sí. considerado. Pero sin embargo, no tenemos en consideración a los animales y para mí esa es la última frontera, la última batalla. ¿Qué crees que nos pasa a las personas cuando estamos viendo maltrato, cuando estamos viendo situaciones de mucha desventaja con los animales y miramos para otro lado? Mm. Bueno, yo creo que por un lado resulta difícil dar el paso. Es un compromiso, es decir, yo lo Ya, reconozco. A veces los veganos decimos a todo el mundo, no, es súper fácil. no, no es Vamos a fácil, ser sinceras, no es fácil, no es no es fácil. fácil. Entonces yo creo que las personas tratan también de buscar la comodidad. Vivimos una cultura de la comodidad, de la Sí, facilidad, del hedonismo, vamos, tú y yo lo hemos hablado, esta sociedad es básicamente egoísta, promueve eso, que te sí, preocupes de ti, el individualismo, de ti misma, y todo eso es lo que se fomenta. Date placer, busca la facilidad, la la comodidad. inmediatez, ¿Dónde está el veganismo? Ahí eso es súper complicado, por eso mucha gente lo abandona. Porque por un lado puede parecer, ha habido una etapa en la que el veganismo parecía algo de moda, pero cuando esa moda deja de ser, ahí seguimos estando los que de verdad promovemos sí. el veganismo por una cuestión ética. Entonces, cuando tú adquieres ese compromiso, también reconoces ese sacrificio y lo haces porque no quieres perjudicar a los animales, Claro, pero porque eso es un suplicio, entonces claro, entiendo que con el la gente veganismo mira para otro lado. entiendo que con el veganismo no puede ser hoy no como carne y mañana como. Es decir, es una cosa, es una posición Mm, tan... eh, si estoy mirando por los derechos de los animales y los intereses de los animales, yo no me puedo nutrir de ellos. claro. A ver, es que, mira, yo venía con mucho hambre a esta entrevista y he ido mirando por la calle y digo, a ver si puedo comer algo antes de entrar. Sí, Venía con tiempo y yo iba mirando, hostia, es que yo veo es carne complicado, y a mí no claro, me entra apetito, porque lo veo claro. asqueroso, joder, lo veo como un trozo de carne de un animal. Yo ya he desvinculado completamente, o sea, no, no es que lo haya desvinculado, es que yo ya no veo el engaño. Es decir, Ya, yo ya no veo, como hablábamos antes, raciones. O sea, yo un plato de pescadito frito para mí son peces muertos. Pero es que es la realidad, es que quien no ve animales muertos en un plato es porque ha disociado, porque está tiene disociado. una disonancia cognitiva que le impide ver para continuar masacrando animales. Pero si viéramos lo que sucede antes de que llegue el animal a tu plato, a lo mejor se te quitaban las ganas de comer. Claro. Y eso es muy complicado porque todo te lleva a eso, A todo la te lleva a comer explotación de los carne. animales. Es decir, te he escuchado hablar en bastantes ocasiones del lobby de la carne. Mm, Es decir, ¿dirías que son las mayores amenazas y enemigos de los animales? sí, sí, sí. Sí, 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 porque mira, eh, por ejemplo, la tauromaquia y la caza, la gente lo ve y lo rechaza, o sea, está ampliamente rechazado. Sí, Otra cuestión es la ganadería. Y creo que allá hay una diferencia muy, muy grande. Por un lado, porque culturalmente esto se ha promovido, es decir, desde que somos pequeños hemos aprendido a disociarlo, en el colegio te enseñan a que la vaca da leche, que la oveja da lana, que el cerdo sí, es carne. Y entonces tú eso lo vas interiorizando, te están formateando el cerebro y tú terminas entendiendo eso. ¿Cómo desvincularte de eso? Que lo tienes ya tan interiorizado que para ti eso es normal. Entonces la industria ganadera sigue contribuyendo a eso. Sin embargo, la gente ve la tauromaquia, ve la caza y por un lado eso lo ves como que los culpables son ellos, ¿ya? pero la industria ganadera sigue vendiéndote como que esto te lo están ofreciendo y tú ahí no tienes nada que ver. Es decir, te están ofreciendo salud, te están ofreciendo bienestar, te están ofreciendo... Y de hecho te están contando en los anuncios de la tele que la vaca vive feliz, sale... O sea, es que a mí me da vergüenza lo que hace esta gente, porque engañan, mienten, manipulan y la gente, claro, ante lo difícil que es abandonar unos hábitos que están tan enraizados, pues no ofrece resistencia. Mm. Pero formamos parte de ese engaño y hay que también ser Sí, hay conscientes, que ¿no? verlo Y cuando hablo directamente. de ser conscientes, darte cuenta de que esa gente forma parte del engaño al que estamos sometidos en términos generales. Es decir, hay muchos engaños, pero este es uno y muy, muy grande. Mm. Es decir, cuando te sale el ganadero cepillando una vaca, incluso he visto anuncios, bueno, no voy a poner nombres de marcas, pero salen tocándoles ahí el violín.
por favor, eso es mentira, mentira podrida. Ya. Entonces, lo que viven los animales en las granjas es un infierno. Por muchas leyes que haya, por mucha normativa de bienestar animal, por mucho sello que te pongan en una bandeja de carne cuando tú vas al supermercado, Sí, todo eso es mentira. Tú no puedes comer carne con la conciencia tranquila, porque ha habido terneros separados de su madre, vacas gritando, mugiendo permanentemente porque les han separado de su ternero, bueno, cerditos a los que les han amputado el rabo sin anestesia, que terminan enfermándose, que se terminan canibalizando porque los tienen encerrados en espacios súper pequeños, cerdas parideras que no se han movido en 3 meses porque les tienen en jaulas en las que no se pueden mover. No ven nunca la luz del sol, se enferman, mueren, los vivos se comen a los muertos, hay animales que enferman, nadie va a la cárcel por esto, no hay veterinarios que vayan a esas granjas, no, y respiran tampoco, aire contaminado. no, y tampoco Esto, se divulga ese, sí que ha habido alguna cosa que se han metido con cámaras y se han podido ver ciertas imágenes, pues desde ese pero, momento, ¿Mm? desde que Igualdad Animal, que es una organización con la que he colaborado, he trabajado con ellos, desde que sacaron aquello y Jordi Évole salió ¿Sí? en televisión contando todo esto, quien quiera puede hacer la muestra, no ha vuelto a salir nada de eso. Es muy difícil que haya una noticia acerca de este tema, porque la industria dijo, ojo, cuidado, hasta aquí. Ya, Entonces, ¿por qué pensáis que Campofrío patrocina el anuncio de Navidad? Con cuando llega la Navidad, todos los anuncios estos de los sí, cómicos, ¿por qué lo anuncia? ¿Por qué lo patrocina Campofrío? Porque está comprando la voluntad de las televisiones para que no se hable de este tema. ya. Y así es todo. Bueno, Eh, sucede con otras cuestiones, pero con la industria de la carne también. Yo te he escuchado decir que la solución está en el plato, Ujú. está en tu plato. Sí, Entonces, efectivamente, si tomásemos cada uno de nosotros conciencia o actuásemos en coherencia, ¿no?, con la sensibilidad que tenemos hacia los animales, ujú, empezaríamos a plantearnos, bueno, pues toma de decisiones, ¿no? total. Esa transición que tratar de hacer esa transición hacia el veganismo. Decías antes que era complicado. ¿Cuánto te llevó entonces a ti? Tú empezaste en los años 90. En el 2003 yo te he escuchado que en un congreso internacional fue Ujú. cuando tú ya tomas la decisión de ser vegana. Entonces, podríamos decir que el 2003, gracias a ese congreso internacional, es cuando tú dices, oye, mira, yo voy a hacer una apuesta por Sí, comprometida, porque el veganismo es el acto último de compromiso hacia los animales. sí. Es que yo creo que ser vegano es como un compromiso total. Ya, Pero claro, hay grados de compromiso. Es decir, desde que una persona adopta a un animal en lugar de sí, comprarlo, sí, o va diciendo, pues, por ejemplo, yo no llevo a mis hijos al zoo, o sí, de ninguna manera vamos a participar de espectáculos donde se utilicen animales, hasta, por ejemplo, ser vegetariana o vegetariano, como hice yo, que fueron los pasos que fui dando. Yo estuve muchos años siendo vegetariana, hasta que en 2003 dije, no puedo ir a un congreso de derechos de animales y derechos. seguir comiendo huevos o tomando leche. Es que es una incoherencia. Entonces, el compromiso total llegó en 2003 cuando acudí como activista a un congreso. Y claro, yo dije, voy a estar rodeada de personas que se dedican a hablar de la consideración que merecen los animales, y las vacas no la merecen, o las gallinas enjauladas para Ya, producir huevos no la... Pero también reconozco que, claro, ese avance gradual es un camino que hay que andar, que hay que hacer. porque fue, según vas adquiriendo conciencia y vas diciendo, bueno, esto es de verdad lo correcto, vas afianzándote. Porque si lo haces de un día para otro, bueno, hay gente que lo puede hacer, pero es difícil que si lo haces por un impulso sea una decisión conscientemente tomada, considerada y definitiva, que es lo que creo que merece la pena, que sea un Sí. paso definitivo. No, porque además es que modificas todo tu comportamiento, tus hábitos Mm. en el día a día. Es decir, comemos todos los días, hacemos comidas diarias, entonces, bueno, toca ir avanzando y cambiando hábitos. ¿Haces acompañamientos a personas? Pues con esta campaña de la que Sí, hablabas, la solución está en tu plato, lo que estamos favoreciendo desde la Asociación Empatía, que es la que ahora sí, dirijo, es el proyecto que ahora dirijo, estamos ofreciendo a las personas que se quieran sumar a este carro de empatía y de consideración y de sí, conocimiento de los animales,
les estamos ofreciendo un asesoramiento nutricional gratuito en un plan de 2 meses en el que nuestra nutricionista, Marina García de Bernardi, envía al correo electrónico de esas personas todo un plan para que vayan adquiriendo paulatinamente conocimiento y vayan adaptándose a ese cambio. Porque también hay que saber, es decir, para romper mitos y bulos y cosas que se van diciendo por ahí, pues hay que saber también cómo adaptar tu dieta. Sí. Es decir, tú de un día para otro no vas a dejar de comer carne constantemente como está haciendo la gente, a alimentarte de proteínas vegetales, tienes que saber cómo hacerlo, Sí. y tienes que saber cómo cocinar y tienes que saber qué nutrientes incluir y qué son proteínas, qué son hidratos de carbono, qué son aminoácidos, cómo asimilarlos. Entonces, bueno, pues nociones como esas las da nuestra nutricionista. A mí me interesa mucho que la gente entienda que cuando hablamos de las soluciones a tu plato es porque hacemos a la gente responsable de sus propios actos. Es decir, no podemos culpar a los demás, porque ahora es como muy fácil, como estamos en la cultura de la comodidad, pues es muy fácil decir, el gobierno, los políticos, ya sabes, ¿no? Sí. La Organización Mundial de no sé qué, el G7, somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. Por nosotros. Entonces, claro, yo soy responsable y de las consecuencias de mis actos. Sí. Y quien quiera ser responsable de lo que pasa con los animales tiene que saber que el mayor número de animales que sufren y mueren todos los años como consecuencia de nuestras prácticas son los animales utilizados para consumo. Y los mataderos existen porque hay demanda de consumo de carne. Entonces ahí es donde uno puede marcar la diferencia. Sí. Ahí es donde uno puede ejercer la libertad, también diría yo. Llevas más de 20 años en el activismo. Has sido responsable durante el 2000 en PACMA, presidenta del partido político animalista. Has pasado por múltiples organizaciones y ahora mismo estás en la asociación Empatía. Háblanos de ella. Pues era una idea que teníamos en mente siempre, porque yo me metí en política porque consideré que había una oportunidad para los animales y utilicé esa oportunidad y creo que dejé el listón bien alto y que... ¿4 años? ¿Fueron 4 años? Más. No, fui presidenta 10 años, pero durante el periodo previo estuve muchos años ayudando a que ese proyecto político pues creciera y fuera conocido. Entonces, bueno, conseguimos muchas cosas durante esa época. Creo que pues la consideración hacia los animales avanzó mucho en este país gracias a ese trabajo y al de muchas otras organizaciones. Pero durante ese periodo es verdad que hacíamos cosas que consideramos que estaban fuera de la política, pero que también merecían la pena. Y todo eso que no podía hacer a nivel político, lo estoy haciendo ahora. Qué bueno. Como asociación, porque sí que creo que hay que fomentar la empatía, pero sobre todo ponerse en el lugar del otro, porque o sea, ahí hay un lema muy interesante que tenemos en Empatía que es con cabeza y corazón, porque por un lado creo que es necesario reflexionar acerca de lo que hablábamos, ¿no? De las consecuencias de nuestros actos, pero creo que también hay que ponerle corazón. Sí. Porque en el fondo a mí yo creo que lo que me ha movido es el corazón, el ponerme en el lugar de los demás, empatizar con el sufrimiento ajeno y darme cuenta de que eso tiene mucho recorrido, ¿no? Y hacer las cosas con cabeza y corazón es como para mí la mezcla perfecta, como la alquimia, ¿no? Sí, los 2 ingredientes perfectos para tener que sea equilibrado, ¿no? La ayuda. Y entonces pues ahora estamos trabajando en la concienciación, que creo que es la base necesaria para que luego haya otro tipo de cambios. Es decir, si se quieren hacer o si se quieren conseguir cambios políticos o cambios sociales, tiene que haber una consideración, una concienciación para que eso avance. Ese impulso es el que quiero dar yo. Desde que empezaste como activista hasta ahora, ¿qué cambios has visto? Muchísimos, muchísimos. Es que yo antes era la loca. Es decir, yo era vegana cuando había muy poquitos veganos en España y era como, bueno, llegar a un restaurante y que un camarero se riera de ti, como diciendo, esta tía está loca, completamente, me está pidiendo qué está diciendo. Y ahora ya, pues mira, justo antes de entrar donde he comido me han dicho, entonces quieres alcachofas pero sin jamón. O sea, ya lo entienden y te lo adaptan, ¿no? Y eso es un lujo. O que ya haya opciones veganas en un montón de sitios, que te entiendan cuando pides leche de soja, o que llegues a un supermercado y haya un montón de opciones en una estantería de lácteos. Ya no tienes, o sea, ahora tienes que elegir entre leche de avena, de soja, de arroz, de 1000 tipos.
Bueno, pues cuando yo me hice vegana teníamos que comprar la leche de soja en polvo, en sobres, en tiendas especializadas o en herbolarios o tiendas así. Y entonces tenías que ir haciendo tus mejunjes por ahí si salías fuera. Era muy, muy complicado. Ahora sí que entiendo que cuando la gente dice que ser vegano es fácil es porque ahora hay un Hay más montón de opciones. alternativas en el mercado. Es decir, en todos los supermercados hay alternativas a la proteína animal y tú puedes conseguir tus proteínas de origen vegetal y hacer todas las sustituciones porque tienes todo Sí. a la mano. Y aún así sigue siendo complejo, ¿no? O sea, requiere de un compromiso, pero es que ha cambiado muchísimo. Yo he visto que, por ejemplo, las entidades o las organizaciones relacionadas con el medio ambiente y la ecología están como, es decir, unidas, más unidas, y consiguen beneficios de las cosas que defienden. También te he escuchado decir que movimientos como los vuestros, como los movimientos animalistas, esa fuerza no se ha conseguido. Es decir, ¿cuál crees que sería el reto? Bueno, lo tenemos muy, muy, muy complicado ¿Por qué? porque el movimiento ecologista, por poner un ejemplo, va a favor de viento completamente. Es decir, ahora mismo la protección del medio ambiente es algo considerado, está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Evidentemente, la crisis climática en la que nos encontramos inmersos es algo considerado y contemplado por gobiernos, Apoyado. efectivamente. Es decir, lo puedes llamar como quieras. Yo ya no voy a entrar en consideraciones porque como vivimos en el mundo en el que la mentira está bailando con la verdad, pues hay una confusión tremenda que perjudica incluso a la consideración de si estamos ante una crisis climática. Pero hay una realidad y es que hay una degradación medioambiental. Y la gente tiene ya esa consideración, esa conciencia de la degradación medioambiental derivada de nuestros hábitos. El uso de petróleo, la contaminación por plásticos, eso es innegable, innegable. Y entonces las organizaciones ecologistas ahí lo tienen fácil. Pero las organizaciones animalistas no tienen ni subvenciones, ni ayudas públicas, ni apoyo de empresas. Y la falta de apoyo económico es un grave problema, porque eso te impide avanzar y mejorar. Y luego, por otro lado, porque ahora hay una corriente que si en algún momento consideramos la opción de dejar de comer animales, la industria se ha dado cuenta y está atacando con mucha fuerza. Ahora mismo hay una contracorriente venida de la ultraderecha que te está diciendo, nos quieren quitar la carne, comer carne es súper positivo. Hay gente que solo come carne porque piensan que nos han estado engañando históricamente y lo que hay que hacer es solo comer carne. Entonces tenemos un problema y es que somos organizaciones muy jóvenes que tenemos un recorrido histórico de 20 años. El movimiento ecologista viene desde hace muchísimo más, pero nosotros tenemos un recorrido histórico muy, muy, muy concreto. Y de repente nos ha llegado una ola que nos está comiendo, sin subvenciones públicas, sin apoyo gubernamental de ningún tipo. Entonces, estamos siendo un poco víctimas de esa ola. Y luego, por otra parte, y esto es un análisis interno del movimiento, claro, a nosotros nos ha faltado el cohesionarnos y unirnos y tener la madurez que se ha podido tener el movimiento ecologista. Entonces, a nosotros nos falta dar ese punch y crecer y convertirnos en una corriente social o en un movimiento maduro. Más maduro. Que no nos enfrentemos entre nosotros mismos, porque lo que hay es, pues como en el resto de la sociedad, cainismo. Somos cainitas, fraticidas. Y eso es algo muy propio de nuestra sociedad, la española hablo. Y tenemos que primero vencer ese obstáculo y luego ver cómo estructurarnos y organizarnos. Que te diré que, sin hablar mucho más de ello porque no puedo, pero en ello estoy, porque es importante. Yo tengo esa voluntad de ayudar a crecer este movimiento, sí. Que se sumen las cosas que sois iguales, que se luche y las cosas que cada uno es diferente, claro, pues que cada uno... Claro, evitar las diferencias y sumar en lo que estemos de acuerdo. Es que es fundamental. Tienes pocos recursos, me refiero. Sí. Pocos recursos, el tiempo es finito. ¿Cuál es tu estrategia para intentar llevar a cabo todo esto? ¿Por qué te lo pregunto? Yo llevo... Lo mío son las marcas personales con propósito. Para mí es fundamental la estrategia, porque la estrategia es la que pone los objetivos y da el foco, ¿no? Y con una marca personal potente se puede llegar a difundir más el impacto que se tiene, ¿no? Entonces, la estrategia es clave, ¿no? ¿Tú tienes alguna estrategia
para poder, con lo que tienes, con los miembros que tienes, poder llegar más lejos. Pues fíjate que Concienciar. nunca me he currado la marca personal. Nunca, Sí. nunca. Y sí que pienso que lo auténtico y lo que sí que da resultado y lo que sí que la gente reconoce es la verdad. Sí. Porque hay algo ahí que sabemos de manera intuitiva reconocer. Y estoy haciendo ahora mismo lo que a mí me sale del corazón. Mi estrategia es hacer lo que me sale del corazón, pero combinado un poco con la razón y la cabeza, ¿no? Haciendo esa combinación de ingredientes. Y lo que estoy haciendo ahora mismo es conferencias presenciales y encuentros presenciales, porque pienso que si puedes dar un empujón a gente que está valorando la posibilidad de hacer el cambio y abandonar el uso y explotación de animales, y considerar plenamente a los animales, si nos encontramos personalmente, yo sé que voy a convencer a esas personas, porque van a encontrar la verdad en un encuentro presencial donde hay otras personas que ya lo están haciendo, va a encontrar ese motivo y ese impulso para dar el salto y hacer el cambio. Sí. Que, por ejemplo, en redes sociales yo creo que te pierdes, ¿no? O sea, las redes sociales, si en algún momento fueron una oportunidad para el movimiento en favor de los animales, ahora se han convertido en una trampa. Sí. Entonces, esa es tu experiencia. Es mi experiencia, esa es mi experiencia. Entonces creo que en encuentros presenciales es posible que la gente salga convencida. Y esa es mi voluntad, llevar ese mensaje de respeto a los animales en encuentros presenciales en los que la gente se encuentre con otras personas que piensan de la misma manera y que si no lo han valorado, valoren dar el salto y hagan el cambio. Y ahí es en esos encuentros presenciales donde creo que esa energía que se da en un encuentro presencial, que no se da en encuentros virtuales, en una videoconferencia, no se da, podemos ganar esa batalla. Creo que es más lenta, incluso mi estrategia es volver otra vez a las calles, a una estrategia radical y auténtica como hacíamos en los años 90. Es decir, partiendo de esa idea de que las redes se han convertido en una trampa, que ahí solo brilla quien hay. Los algoritmos favorecen solamente a quien interesa el sistema que brille. Ahí lo tenemos muy, muy complicado porque, o sea, podría estar hablando largo y tendido, o sea, daría para otro podcast hablar lo que opino sobre las redes sociales, pero lo primero es que soy súper contraria a que la gente se entrampe ahí y pierda la concentración, la retentiva, la memoria, la capacidad de analizar críticamente. ¿Cómo vas a hacer reflexiones profundas si los vídeos son constante alteración que yo digo es que hay veces que pienso es que me va a dar un ataque epiléptico viendo las redes sociales, esto no puede ser bueno. De la rapidez que hay. Eso es terrible. Entonces, algo que yo no considero bueno para mí, yo no lo promovería. Estoy promoviendo todo lo contrario. La presencialidad, las relaciones humanas presenciales donde hay un contacto real. Concienciación. Un estudio de la Fundación BBVA de primeros de año decía que el 14%, un poco repito lo que te he escuchado a ti decir, ¿no? Que el 14% de la ciudadanía veía inconcebible el uso de los animales para alimentación, ¿no? de seres humanos, ¿no? Alimentarnos a través de los animales. Eso es un punto esperanzador, ¿no? Ese 14%. Totalmente. Además, es que cuando salió ese estudio, todo el mundo hablaba de que el 70 y tantos % de la ciudadanía rechaza la tauromaquia. Una cifra similar rechazaba la caza, porque son cosas... Sí, el uso de abrigos de pieles para hacer y demás. Yo creo que eso estaremos de acuerdo en que eso está totalmente superado. Pero el consumo de carne no, y era una cifra que estaba como un poco, no digo escondida, pero sí que hay que leerse con interés las cifras y las estadísticas y los datos que ofrecía ese interesantísimo estudio para darse cuenta, con eso. Para reparar en que hay un porcentaje, que es un 14%, que rechazaba el uso de animales para consumo humano. Y para mí eso es un techo. Hay un 14% de personas que valoran la explotación animal para consumo como algo negativo. Es que ese es el horizonte. Es fabuloso. Y está claro que ese 14% son personas que siguen consumiendo, ¿no? Claro, por supuesto. Porque si sois el 2% veganos y vegetarianos, es decir, hasta llegar a ese 14%. Claro, es paradójico. Hay un 2,5%, bueno, varían las cifras, ¿no? Sí. Según las encuestas y los años en las que se publiquen, pero de ese 2 a ese 14, claro, ese margen es gente que está en nuestra línea, que pienso que es a las personas a las que hay que atraer hacia nosotros. Es decir, recibirles con los brazos abiertos, darles la bienvenida, aceptarles y animarles a que continúen.
Por supuesto, esto que estoy diciendo es contrario a esas personas que son radicales en sus postulados y que si eres vegetariano no vales, si sigues comiendo pollo no vales, Ya. que es duro. O sea, es decir, por supuesto a mí me gustaría que todo el mundo fuera vegano, pero es que esa gente es la que interesa porque están dispuestos a... Hacer esta Están transición. demostrando que tienen un interés en... Y son nuestro público. Y Qué para bueno. mí son la esperanza. Mira, otra cosa que Tú me estás en ese 14. Sí, yo estoy en ese 14. Es muy feo hablar así de la gente en plan cifras y números. No, es pero es un poco interesante para también. que tomemos conciencia los que tenemos sensibilidad en que tenemos un margen de mejora y de recorrido, ¿no? Claro, como en todo. Te iba a comentar que para dar una pincelada positiva a todo este movimiento que yo creo que debe ser muy duro, sí, muy duro, porque el maltrato, la insensibilidad hacia los animales es cotidiana y es constante. Sí. ¿Qué podemos decir, Silvia? ¿Qué podemos decir, aparte de que hemos dicho ese 14% de personas? ¿Qué más podríamos decir para alentar a los que, bueno, pues que tenemos cierta sensibilidad a sumarnos? Bueno, pues yo diría un mensaje a quienes están ya en el barco, que por un lado a esas personas que hay esperanza, que las cosas están cambiando, que van más lento de lo que nosotros quisiéramos, pero que nosotros somos las que estamos aquí ahora y hoy trabajando por los animales, somos la esperanza para los animales y que nos tenemos que cuidar y proteger, no sufrir permanentemente viendo ese maltrato animal porque hay esperanza. Y que tomen la indignación y la conviertan en acción, que para mí ha sido la clave. Es decir, yo eso lo he utilizado para seguir ayudando a los animales. Cada vez que me indigno y me cabreo y digo, Dios, ¿esto qué mierda es? ¿Cómo puede haber gente así? Más ganas me dan de trabajar por los animales. O sea, yo no he abandonado este barco porque he dicho, es que yo tengo que contribuir a cambiar esto. Entonces, esas personas son valiosísimas, que transformen la indignación en acción. Eso me parece el consejo para esas personas que ya están en este barco. Y para las que están por venir, yo les diría que podemos construir un mundo mejor, libre de sufrimiento y de maltrato a los animales, que la empatía es un valor universal, que cuando tú la ejerces hacia los animales, la estás ejerciendo hacia todos. Porque cuando tú pones en práctica ese sentimiento, estás abriendo tu corazón y estás abriendo esa posibilidad para también ponerte, a lo mejor en algún momento, de acuerdo con alguien con el que piensas distinto. Que el mundo no puede ser confrontación, enfrentamiento, violencia. Y que cuando tú lo estás haciendo hacia los animales, pasito a pasito, poquito a poquito, que no tienes por qué hacerlo de manera rotunda, que cada paso que das estás ayudando a los animales, estás cambiando el mundo. Cada poquito que haces, estás cambiando el mundo. Y yo creo que además eso tiene una influencia en términos generales, es decir, cada cosa que hacemos. Eleva la Totalmente, totalmente. Y además, a una persona que está haciendo ese cambio, yo le diría, cada poquito que haces es un paso hacia un mundo mejor. Entonces, siéntete orgullosa de ese poquito que haces y no pienses en lo que no estás haciendo, porque es lo que yo hice, fui poquito a poco adquiriendo y haciendo cambios, y estoy aquí hoy trabajando por los animales en cuerpo y alma. Entonces, pienso que cada persona que haga un poquito, de ese poquito se tiene que sentir orgullosa. Y creo que esa es la clave para ir integrando cambios. A lo mejor yo en otro ámbito no lo estoy haciendo bien del todo, pero también hago eso. Digo, hoy he comprado algo de comercio justo. Pues a lo mejor solo compro el café y determinadas cosas, no todas, pero me apoyo en las que hago bien y no en las que hago mal. Entonces, vamos, para resumir un poco, ¿no? Para que se queden con cosas que puedan aplicar en su vida. Los animales son seres sintientes, ¿vale? La solución está en tu plato. Sí. Con cabeza y corazón. ¿Qué más? Y convertir la indignación en acción, diría yo. Porque además ahí sí que se da, es que me gusta mucho el concepto de alquimia, pero es verdad, estás transmutando un sentimiento chungo que puede ser cabrearte y decir, ¡ah, Dios! ¡Mierda! No, fuera. Vale, está sucediendo esto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y cómo puedo yo contribuir para que esto no suceda? Y creo que ahí está la magia. Pues entonces, para terminar,
recomendaros que suscribáis a la newsletter de la Asociación Empatía para que puedan hacer esa transición hacia el veganismo, que yo lo estoy haciendo. Y es un placer haberte tenido aquí. Silvia lleva más de 20 años en el activismo animalista, y eres un ejemplo de propósito, de un propósito que es superior a nosotros mismos, ¿no? Entonces te agradezco enormemente esta conversación. A ti, Gemma, qué bien. Esperamos haber sembrado pues eso, ¿no? De que mover un poco conciencia, ¿no? Es decir, y si tienes esa sensibilidad hacia los animales porque tienes gatos, perros y demás, pues que la hagamos extensible a otros animales que son exactamente igual, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí y es un placer. Qué bien. Seguiremos charlando. Qué agradable ha sido charlar contigo. Muy bien, muy bien.